Eso se conoce que no soy gente de fiar, en las redes al menos, pero al final, a pesar de todos los pesares, he conseguido entrar. Muchas gracias a AON por darnos esta conferencia. Nos viene bien porque en este periodo de confinamiento todo lo que sea salir, aunque sea digitalmente al menos, nos permite cambiar las rutinas diarias y aprender siempre de cualquier ponente y mucho más en el caso de la experiencia que vosotros vais a aportar en este caso. Os lo agradecemos, esperamos que nos sirva a todos de referencia para poder reflexionar sobre cuestiones que afecten a nuestra empresa en el día a día y muchísimas gracias. Yo por mi parte, nada más, dado que he llegado tarde, no quiero interrumpir más tiempo. Gracias. Muy bien, perfecto. Buenos días, presidente, empresarios y colegas. Confío que sus familias y todos ustedes se encuentren bien. Y bueno, pues agradecer enormemente a la empresa familiar de Castilla-La Mancha, representada aquí por el presidente Juan Ignacio de Mesa y por Isabel de Miguel, bueno, pues en estos momentos que son tan complicados, todas las facilidades que nos han dado y el apoyo para poder mantener esta Webex, que nosotros en nuestro afán de estar cerca de lo que es la empresa familiar, lo que vamos a hacer es compartir con todos ustedes estas acciones que entendemos nos pueden ayudar a, en esta crisis, proteger un poco más nuestro negocio. Yo no quiero extenderme más porque más mi labor es de agradecimiento a la empresa y dar paso ya a Fernando Caballero, que es Managing Director de AON y va él a comenzar la ponencia. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. La verdad que un placer estar hoy con la asociación. Gracias por la introducción, Juan Ignacio, Santiago, Bernardo. Voy a intentar a través de 10 minutos daros los mensajes fundamentales que nosotros como consultores de riesgos estamos viviendo sobre el COVID y el riesgo de pandemia en general. Sin más retraso, pasamos a la primera diapositiva. Os lo he ilustrado con mensajes, etcétera y tal. El tema de la pandemia y el COVID-19 lo podríamos considerar un cisne negro que llamamos los consultores de riesgos de alto impacto y baja probabilidad. Es verdad que comparado con otras crisis que las tenéis ahí en pantalla, y no me voy a entretener mucho por el tiempo que tenemos, sí que podríamos decir que la probabilidad, por ejemplo, versus un 11 de septiembre, atentados, etcétera, de que ocurriera, había varios indicios de que un escenario así podía suceder, ¿no? Y ahora ya pues enlazo con el mensaje final que os voy a dar, que creo que el tema de prepararse, todos los riesgos se valoran, probabilidad, impacto, esto puede pasar, va a volver a ocurrir, puede que haya sesiones continuas de ocurrencia del impacto del virus y entonces hay que estar preparados. Paso a la siguiente diapositiva. Fijaros, cuando os decía que nos ha pillado a todos de imprevisto, en nuestra encuesta global de riesgos, donde chequeamos las percepciones de más de 1.700 compañías a nivel mundial, el riesgo estaba claramente infravalorado, en el puesto 60. O sea, es decir, nosotros, las personas, las empresas, los gobiernos, teníamos una percepción de nuestras preocupaciones iban más por la reputación, la recesión económica, el cambio climático, etcétera, pero el riesgo de pandemia lo teníamos claramente infravalorado. Entonces, bueno, pues esto es un hecho. Pasando a la siguiente diapositiva, el tema de la pandemia, luego un tema que sí que quería comentaros es que es un riesgo de riesgos. Tiene mucha interrelación con otros riesgos, como veis ahí, la recesión económica, el cierre de riesgo, divisas, cash flow, necesidades de capital. Es decir, la pandemia no es solamente un riesgo en sí mismo, sino otros factores que nos han llevado a ella y va a acabar en otros riesgos que todos hay que, de una forma, gestionar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fijaros ahí, nosotros como consultores de riesgos, al final, lo que hay que hacer con este tipo de eventos es intentar mitigarlos en la medida de lo posible. Un mensaje tan sencillo y tan claro como decir que hay que tener un plan, porque lo que nos ha pasado como empresas, como gobierno, como instituciones, es que teníamos infravalorado el riesgo y no teníamos un plan para responder. O el plan que se podía pensar o algunos podían diseñar no era coste efectivo, ¿no? Era demasiado caro de implementar para un riesgo que lo teníamos en el horizonte, no como lejano. El riesgo siempre, ante la incertidumbre que estamos viviendo ahora, siempre hay riesgo y hay oportunidad.
Nosotros hablamos de riesgo cuando es una materialización negativa de sus objetivos empresariales o personales. Como veis ahí en la línea de gestión de una crisis de esta curva, el anticiparse o el tener un plan es fundamental. Prepararse para el evento y cuando esto ocurre, tener una capacidad de respuesta y luego recuperar los negocios, actividades. Que es fácil de decir y pintar y luego, como estamos viviendo todos, no es tan fácil de poner en práctica por la cantidad de implicaciones macroeconómicas y de negocio que tiene. Pasamos a la siguiente diapositiva. Disculparme que vaya un poco rápido como dando mensajes, pero es por la limitación del tiempo y espero ajustarme a los 10 minutos. Las claves del éxito que podemos dar a alto nivel de las empresas que sobreviven a una crisis, pues bueno, yo creo que luego Jorge también tocará más el tema de las personas. Pues bueno, aquí hay ganadores y perdedores. Normalmente, respecto a las dimensiones de preparación, liderazgo, comunicación, acción y cambio, pues rasgos generales, cuando ocurre un cisne negro o cisne blanco como el que estamos viviendo, es fundamental el compromiso con la prevención y la mitigación, un liderazgo claro, fuerte, transparente y honesto, estar bien coordinados y compromiso con cambiar, ¿no? Lo que ahora se llama la nueva normalidad o el nuevo normal. Hay cosas de nuestra vida profesional y personal que yo creo que van a cambiar para siempre. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, el tema, como vemos nosotros, consultores de riesgos, el tema del COVID no es un impacto que ha ocurrido, nos vamos a recuperar y ya está, ¿no? Pongo ahí un símil con los que no lo sepáis, el puente San Francisco, una vez que lo acaban de pintar, vuelven a empezar. Es un proceso que nunca acaba. Pues esto sí que podría ser daros el mensaje fundamental, que es la historia con el COVID-19, el riesgo de pandemia. Para bien o para mal, va a ser un proceso en el corto, medio y plazo que tenemos que estar preparados a futuro. Y es verdad que muchos diréis, bueno, pero al final si esto ocurre, ¿no? El parón económico, ¿no? Para muchos, otros, ¿verdad? Los menos. Por ejemplo, dices, oye, yo fabrico mascarillas y ahora de repente o material sanitario, estoy desbordando. ¿Cómo afecta eso a mi cadena de valor, ¿no? Hay unas disrupciones entre la oferta y la demanda que va a haber que gestionar. Pasando a la siguiente diapositiva. Al final, los modelos a medio y largo plazo sobre la gestión de una pandemia es capacidad de adaptarte a lo que viene. Vuelvo otra vez al concepto fácil de decir, complicado de hacer, pero es verdad que la resiliencia yo creo que es fundamental y saber adaptarse y reinventarse no te queda otra si quieres sobrevivir. Ser flexible en el modelo de gestión que implantes con el riesgo de pandemia en medio y luego ejecutar. No dudar en ejecutar las estrategias que hayas definido y prioridades. Ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que la gente sí que sabe, dice, oye, podemos trabajar en casa, podemos trabajar parte de la plantilla in situ, puedo reorganizar todo mi cash flow y mis expectativas de ingreso de esta forma, pero priorizar las tareas es lo más complicado que estamos viviendo ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por eso, hablando y otra vez con el símil del puente de San Francisco, con el tema de la pandemia ahora mismo pues es reaccionar. Crear lo que están haciendo las compañías de una forma o de otra es un plan de vuelta a la nueva normalidad. Y según los sectores en que estés, pues estás más o menos afectado. Luego también lo comentará Belén, yo creo que todo gira, lo que estamos viendo que las prioridades sobre todo son las personas, tanto en los negocios como en la vida personal. Entonces las empresas están poniendo a las personas en el centro, ¿no? Esta crisis y luego ya, pues lo que hay que hacer, es verdad que ¿no? Veíamos algunos comentarios dice, bueno, no hay que morir del COVID, pero tampoco hay que morir de hambre. Pues yo creo que hay algo de eso. Yo creo que sí que es fundamental tener un plan, reaccionar, estrategia con tus empleados, valorar los impactos, por eso vuelvo el tema recurrente de tener un plan y actuar, yo creo que es bastante importante, y luego ya en el medio a largo plazo, pues ir gestionando la crisis, estabilizar el negocio en la medida de lo posible. Ahí os dejo, como vais a tener la presentación a vuestra disposición, varios insights de lo que queremos desde nuestra perspectiva, que es importante. Y luego rehacer y planificar el nuevo futuro, que como os decía, yo creo que no va a ser igual que el que hemos vivido hasta ahora. Entonces, por eso el concepto de resiliencia yo creo que es bastante interesante. Pasamos de diapositiva. Y bueno, yo creo que al principio de la charla lo ha dicho, ¿no? De cuántas cosas o cuántos pilares puede tocar una crisis como esta. Pues fijaros, hemos intentado de ser inclusivos en todo lo que pueda afectar a una empresa, desde las personas que están en el centro, temas de capital humano, de la salud, de la retención, las políticas, nuestros edificios, ¿no? Como
pues si no está yendo gente a la oficina o va a ir parcialmente, ¿cómo va a afectar todo eso? Nuestros planes de poner la continuidad del negocio otra vez en marcha, pues es un pilar muy importante. Luego nuestras finanzas, las finanzas de cualquier empresa. De repente, pues ahora todo el mundo estamos viendo empresas de primer nivel con una fortaleza de cash flow espectacular que están teniendo problemas, obviamente, para pagar para hacer frente a sus pagos, ¿no? Con el efecto dominó que esto tiene. Luego mantener, temas obvios de mantener tus ingresos que a lo mejor están en cero o son mínimos, cómo ponerte a funcionar. O incluso, como decíamos, con la cadena de valor, fijaros los que están teniendo, no se ha podido atender la demanda, sea de material sanitario o de otros temas relacionados con la logística, ¿no? Esto nos hace reflexionar a futuro como si esto va a volver a ocurrir y estamos ante un pico y puede volver a pasar, cómo estar preparados a gestionarlo otra vez. Luego, gestionar los costes. Es una economía de guerra, como hemos visto en algunos sitios. Tienes que tomar decisiones qué pagar y qué no, y quitarte gastos superfluos. Esto está ocurriendo en todas las organizaciones. Y, por supuesto, toda empresa pequeña, mediana, desde una pequeña ferretería a una empresa cotizada, tiene su idea de futuro o su plan estratégico. Lo que hay que hacer ahora mismo ya es rehacer una cotizada, rehará sus planes estratégicos. Lo que tiene que hacer todo pequeño, mediano negocio es plantearse cómo va a vivir a futuro, teniendo en cuenta que esto ha ocurrido, cómo le afectaba a su mercado y cómo puede alterar su estrategia de negocio en el medio y largo plazo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y fijaros, pues el caso particular del COVID, que habla muy en general de lo que es el riesgo de pandemia, lo que nos encontramos, pues ya tenéis ahí una nueva realidad. Es verdad que en la parte positiva, y siempre, ¿no? Dices, pues esta crisis tiene cosas positivas de que estás en casa con tu familia, pues dice, dentro de lo malo, pues yo, por ejemplo, que tengo hijas pequeñas, para mí, y viajaba mucho, pues digo, mira, eso positivo que saco. No hay atascos ahora para ir a trabajar, ni el medio plazo. Hemos tenido nuevos héroes sin capa, que recibían un montón de aplausos, que no sé si aparte de aplausos les debemos muchísimas más cosas, ¿no? Y vamos a socializar de forma diferente, ¿no? O sea, nuestros hábitos de vida que afectan a lo profesional van a cambiar para siempre. Pasamos de diapositiva. Caso particular, corto plazo, España, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues volver a la normalidad lo antes posible y hacerlo de forma, como sabemos, estamos todos inmersos en la fase 1, la 2, pasar de fase de una a otra, etcétera, y es lo que hay. En la siguiente diapositiva, para ceñir el tiempo, os digo lo importante que nosotros vemos como consultores. Os decía, tener un plan, que esto puede pasar. Si no se tenía un plan ahora, es priorizar sobre las medidas, qué es lo importante y lo que no, de acuerdo con mi estrategia de negocio, ver los riesgos que tiene mi negocio desde el punto de vista de la salubridad, si estoy en una cadena alimenticia, de temas de personas, etcétera, si estoy en un sector que reúne o concentra mucha gente. Pues según los negocios hay que analizar cada negocio, sus objetivos que tiene, de ponerse a funcionar y ver qué riesgos afectan y cómo mitigarlos en la medida de lo posible para mantener una cifra de negocio o un negocio de una forma estable. Y hacer un plan de acción estructurado, qué va primero y qué va después. Tan simple y con todo el sentido común que esto tiene, ¿no? Esto es lo que están haciendo ahora mismo las compañías. Pasamos a la siguiente diapositiva. Os decía, recomendaciones desde el punto de vista de personas, que ahí dejo, luego Belén os va a ilustrar más. Pues bueno, ahí os dejo en la diapositiva un poco como lo que nosotros vemos, lo que es el corto y el largo plazo, ¿no? Desde los impactos ahora mismo que hay en el corto plazo, las respuestas ad hoc, apoyar a tus empleados, eso es obvio, y está en el corto plazo, y a largo plazo pues hay otras actividades y otras medidas que tomar respecto a las personas. Pero siempre fijaros que a lo largo de mi breve charla estoy hablando del corto, medio y largo. Y identificarlo con lo del puente ya es un trabajo de no acabar nunca. Lamentablemente, este riesgo que teníamos en el puesto 60 va a pasar a liderar el top 10 a futuro con mucha probabilidad. Y entonces hay que tener una estrategia al respecto ya continua. Pasamos a la siguiente diapositiva. Desde el punto de vista de negocio, ya os le he comentado, riesgos de negocio, las tendencias nuevas que hay, lo que se llama el cocooning, el uso de la tecnología, la distancia social, eso va a estar ahí en todos los negocios y hay que ver cómo eso afecta a tu forma de trabajar en este new normal, ¿no? Equipos de trabajo pluridisciplinares que procesos de la empresa y la salud, analizar flujos donde se producen las concentraciones humanas, no voy a entrar en los protocolos que yo creo que ya son sabidos por todos,
y luego seguir las líneas de acción oficiales, entender mi negocio y enlazarlo con lo que está diciendo el gobierno, incluso como lobby muchas veces, si lo que dice el gobierno o la legislación de turno o la guía de turno no es razonable, luchar por adaptar las necesidades de tu negocio a este new normal, ¿no? Y luego insisto mucho en tener un plan, priorizar y organizar. Yo creo que es la clave, ¿no? Hacerte una lista de tareas, de riesgos, cómo gestionarlos y cómo lo voy a atacar. Pasamos a la siguiente diapositiva que estamos acabando y bueno, pues es la de despedida. La verdad que iba bastante rápido y creía que tenía una más, pero bueno, simplemente al final un mensaje que yo transmito es mucha flexibilidad y empatía con tus grupos de interés, ¿no? Estamos todos juntos en esto y muchas veces hay decisiones que son duras, dejar de pagar a un proveedor o tal, etcétera. Hay que intentar al final que esto es un juego de todos, ¿no? Y yo creo que es muy importante esta cadena de valor tanto de la sociedad como de las empresas. Y bueno, pues muchas gracias. Por mi parte, este ha sido mi breve prólogo sobre la crisis de pandemia y cómo la entendemos desde AON. Vale, perfecto. Seguimos en la parte mía. Lo primero, se me escucha bien, ¿no, Santiago? Vale, perfecto. Seguimos con mi parte, que correspondería más bueno, empezamos ya con la gestión de personas específicamente. Lo primero, gracias a la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, a su presidente, Juan Ignacio de Mesa, Isabel Miguel y también Bernardo y Santiago por habernos dado la oportunidad de poder participar en estas charlas que yo creo que tienen interés incluso para nosotros también, ¿no? Cuando las escuchamos también de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, comentaros, soy Jorge Raiz, director del área de consultoría estratégica de recursos humanos de AON. Nos dedicamos a temas de retribución, organización, desarrollo de personas, todo lo que tiene que ver con personas, ¿vale? Desde el punto de vista estratégico. Bueno, pasamos a la siguiente página. Comentar, antes de nada, ¿no? A lo que nos enfrentamos, siempre había modelos, siempre había ejemplos de cosas que habían pasado, benchmark, baremos, cosas que se han hecho en el pasado. En este caso no hay nada. Es decir, nos enfrentamos a algo totalmente nuevo, con lo cual tenemos que trabajar mucho la innovación. Sí es cierto que empresas que son más innovadoras o han sido más innovadoras hasta la fecha estaban más preparadas para afrontar este cambio, ¿no? Es decir, empresas que tenían ya a algún colectivo, a todos sus colectivos trabajando desde casa. Reconozco que esto tampoco es posible en todos los sectores, ¿no? Pero sí es cierto que había empresas también con metodologías ágiles, trabajando en remoto con equipos, nuevos modelos de liderazgo. Es decir, sí hay empresas que estaban más preparadas de otras para afrontar este cambio, ¿no? Pasamos a la siguiente página. Bueno, al final lo que tenemos es una situación de encierro. Bueno, veis aquí Toledo sin nada de gente. Yo creo que es una imagen, es bonita, pero al mismo tiempo da un poco de pena verlo, ¿no? Pero es así, es lo que nos hemos acostumbrado a ver en nuestras ciudades estos últimos meses, ¿no? Y bueno, también deciros que hay dos aspectos que tienen una relevancia, yo creo que excepcional. Una es esos nuevos modelos de liderazgo que surgen ahora, es decir, un nuevo líder que tiene que ser capaz de aglutinar a su gente, de tenerla unida, aunque no lo veas todos los días, o incluso aunque no estés viendo. Antes un líder, podríamos estar pensando que un líder no viera a su gente en 2 o 3 meses físicamente. Pues tenemos que ser capaces de trabajar de esta manera, ser resilientes, crear innovación, tener perspicacia, visión de negocio. Es un líder totalmente nuevo el que surge el que va a surgir de esta pandemia, de esta situación. Y también hay que trabajar muchísimo la comunicación interna y eso lo estamos viendo en muchísimas compañías, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Vale. Nosotros, desde el principio de la pandemia, dentro del área de retribución, de consultoría estratégica de recursos humanos de AON, lo que dijimos es tenemos que tomar decisiones basadas en qué está pasando, analizar el mercado, analizar la situación. Lo que hicimos fue una serie de encuestas en las cuales ha participado en cada una cerca de 2.000 empresas a nivel europeo y hablando de España, pues 166, lo cual está muy bien, tratando temáticas como las medidas de bienestar que se van a implantar, las prácticas de comunicación, compensación, ajustes en planes de incentivos, bueno, toda una serie de temáticas que hemos aglutinado en una serie de informes que si queréis que os los mande después de la llamada me podéis escribir y puedo enviarlos sin problemas, a mí o a Santiago o a Bernardo y os los mandamos. Pero vamos, básicamente para tomar decisiones hemos investigado cómo estaba el mercado. ¿Vale? Pasamos a la siguiente.
y otra más. ¿Qué es lo que hemos visto más destacado, ¿no? Todas las empresas han estado desde el principio preocupadas por la continuidad del negocio. ¿Cuántos comités de dirección? Es decir, si antes había a lo mejor una hora o una mañana de comité de dirección en las empresas al mes, a lo mejor, pues ahora hemos tenido comités de dirección que se reunían todas las semanas y eso, bueno, al final te daba, es un poco por el aluvión de problemas que tenían que gestionar las personas de recursos humanos y bueno, pues al final todas las empresas han tenido que ajustar, sobre todo la prioridad ha sido cuidar de las personas y de sus familias, de los empleados y de sus familias, ¿vale? Y al final, bueno, sí que os digo que en sectores críticos o esenciales y no esenciales también hemos visto prácticas muy distintas, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Decisiones vinculadas a compensación. Vemos que las compañías europeas están posponiendo, cancelando aumentos salariales. Esto, como hemos hecho varias encuestas, hemos visto que de la primera a las siguientes subió del 17 al 35. En España esta cifra está en el 26. 26% de las empresas españolas están posponiendo, cancelando aumentos salariales. Si nos vamos a temas como salud, jubilación, pues también está habiendo cambios, ¿no? A nivel europeo, un 32% de las empresas han realizado ajustes en sus beneficios y planes de salud y esta cifra baja un poco si hablamos de pensiones. Y sin embargo, en España es algo superior, de 42 y 22% respectivamente, con el tema de beneficios y jubilaciones, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Algunas tendencias en lo que es temas retributivos. Interesante, me parece interesante ver que el 51, más o menos la mitad de las empresas a las que hemos consultado no habían tomado medidas para ajustar su retribución. Tengamos en cuenta que estamos hablando de empresas participantes que eran de sectores esenciales y otras que no, ¿vale? Pero un 51 es llamativo, ¿no? Sobre todo viendo la que se nos viene encima, ¿no? Hemos visto algunas iniciativas interesantes, muchas de ellas han salido en prensa, bonos especiales, por ejemplo, a trabajadores de primera línea. Por ejemplo, hemos oído pues ese bono del 20% que se ha dado de incremento a los empleados de Mercadona mientras dure el estado de alarma, pero no han sido los únicos. También tenemos al campo, hemos tenido a los de los zumos Huber que han dado 250 euros, los de los chocolates Valor que han dado un 20% de salario adicional, a Cesur, que son los de los aceites, Cosur y la Española también han dado. Hemos visto ejemplos de empresas que se han preocupado por mantener a sus empleados, sobre todo los que estaban en primera línea, haciendo un sobreesfuerzo, contentos y comprometidos con la situación actual, ¿no? Y sobre todo con energía, que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Incentivos de venta que se han complementado, calculadoras extraordinarias, tomando ejemplos o, bueno, tendencias de años anteriores, pues se han pagado las mismas horas extraordinarias, complemento al 100% de muchos ERTEs, de muchas situaciones de ERTE. Bueno, la verdad es que ahí hemos visto muchos ejemplos de muchas empresas que han tenido un papel, bueno, yo creo que bastante positivo con los empleados y también se ha visto un comportamiento muy positivo en general por parte de todos nuestros clientes, lo han dicho, de los empleados hacia la empresa, ¿no? Con lo cual eso también es interesante de ver, ¿no? Pasamos a la siguiente. Un tema interesante es que bueno, todas las empresas están teniendo mucha cautela a la hora de contratar. Una de cada 5 empresas en Europa se está planteando reducir su plantilla y si vamos a España es una de cada 3. Esto ya es más preocupante, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Medidas adicionales. Hemos preguntado cuándo estima que su organización reanudará las operaciones con normalidad, ¿no? Es interesante ver que casi la mitad de las compañías no podían decir, o no, siguen sin poder decir cuándo volverán a la normalidad, ¿no? Un 50%, eso sí, piensan que final de septiembre estarán trabajando ya de una manera más o menos normal, ¿no? Yo creo que normal, como trabajamos a lo mejor en el mes de enero, va a ser complicado, pero más o menos sí. En cuanto a sectores, si pasamos a la página siguiente, veréis, vemos que en función de qué sector a qué sector estemos preguntando, vemos que en el sector financiero hay mayor inseguridad y pesimismo. Inseguridad me refiero en el tema de no estoy seguro y pesimismo. Y en el sector tecnología, pues quizás está más alineado con lo que sería el mercado general. Y no ya el sector de ciencias de la salud, farmacéuticas. Bueno, yo creo que en ese tipo de compañías son más optimistas, ¿no? Y más optimistas porque básicamente no han sufrido las consecuencias del COVID como lo han podido sufrir empresas del sector financiero y ya no digamos empresas del sector consumo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Conclusiones y recomendaciones, siendo muy breve, ¿no? Bueno, yo aquí, en función de
Lo que hemos analizado en el mercado, las encuestas que hemos hecho a nuestros clientes, nuestra experiencia, aunque no hayamos vivido esta situación, pero tenemos experiencias también de otras crisis, porque todos vivimos, bueno, todos, muchos vivimos la crisis de 2008, donde el protagonista era el director financiero en aquel momento. Ahora mismo el protagonista es el director de recursos humanos, indudablemente, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, lo que os decía antes, asegurar la salud de los empleados y de sus familias, eso yo creo que es clave. Comunicación transparente y honesta, incluso para decisiones impopulares, y esto nos lleva a una línea de coherencia. Es decir, si yo tengo que hacer un ERTE, si tengo que hacer ajustes, si tengo que cancelar subidas salariales, cancelemos también otro tipo de gastos superfluos y comuniquémoslo, ¿vale? Yo creo que la comunicación tiene que ser coherente. Ese nuevo modelo de liderazgo que comentábamos antes hay que fomentarlo y desarrollarlo. Y luego una cosa muy importante, todo lo que hagamos tenemos que pensar que va a ser temporal. No tomemos decisiones, sobre todo desde el punto de vista de la resolución, que nos vaya a comprometer de cara al futuro, ¿vale? De cara a la siguiente página, por favor. Bueno, yo aquí, hablando ya específicamente de retribución, debemos revisar y ajustar nuestra política a la nueva situación. Yo creo que esto nos puede, de alguna manera, proteger el margen. Si hablamos de retribución variable, muchísimas compañías están ya ajustando los esquemas de retribución variable en cuanto a curvas de pago, umbrales, pendientes, aceleradores. Si teníamos a un equipo de comerciales que tenía, imaginad, un objetivo de vender 100.000 euros al trimestre con un umbral del 80 para empezar a cobrar algo, pues igual hay que decir, oye, vamos a reducir un poco ese objetivo para que sea un objetivo realista y alcanzable, porque si no, la desmoralización del comercial es tremenda, ¿no? Y también con foco en los directivos. Sabemos que son posiciones sometidas a escrutinio público. Hemos visto multitud de compañías cuyos directivos de manera voluntaria se han bajado el salario entre un 10, 20, incluso 50%, con lo cual eso hay que comunicarlo y bueno, ser capaces de que las personas de nuestros equipos lo entiendan, ¿vale? Siguiendo la página siguiente, hablamos también de un concepto como el well-being que ha entrado en nuestras vidas. Luego Belén de Andrés sí comentará algo más específicamente este tema, pero yo simplemente quería centrarme en la parte financiera. Nosotros desde AON pues, nos focalizamos mucho sobre todo en la parte de pensiones, en concienciar, educar a los empleados de nuestros clientes en qué va a pasar en el futuro y que tengan una cierta capacidad de previsión de sus ahorros y de su capacidad de gasto cuando se jubilen. Pero yo aquí me fijaría más en la parte de abajo. Si nos vamos a la página siguiente, aquí una reflexión. En España la capacidad de ahorro es de las menores de Europa. Estamos hablando de un 4,9% de porcentaje de la renta disponible al año. Esto quiere decir que una pareja que gane un salario de los salarios medios de España, que estamos hablando de 25.000 euros al año, ¿vale? Estamos hablando de algo que, bueno, podrían en una pareja de dos pues poder ahorrar al año 2.500 euros. Bueno, tenemos que tener cuidado tener especial cuidado en la salud financiera de nuestros empleados. Lo que decíamos al principio de complementar salarios, ERTES al 100, todo este tipo de cosas tenemos que concienciarnos de que son necesarias para salir de una manera sana y correcta de la crisis, ¿vale? Sana financieramente hablando. Y ya si nos vamos a la siguiente, y lo hemos comentado antes también, comencemos a preparar el retorno si es que no está preparado ya, ¿vale? Digamos que esto es algo que nos ha preocupado bastante y nos sigue preocupando, pero ese retorno, sobre todo con el cuidado de nuestros empleados y de ser capaces de que tengan un retorno agradable y adecuado al mundo laboral de nuevo, ¿vale? Y ya pasando a la siguiente página, pues simplemente agradeceros la atención y dar la palabra a Belén de Andrés. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por darme paso. Gracias a Bernardo y a Santi por invitarnos a participar en estas jornadas y gracias a la empresa familiar de Castilla-La Mancha por darnos la oportunidad de contaros un poquito cómo estamos aproximando todo el área de personas, que es donde yo estoy trabajando, y darnos la visión en la parte de salud y el resto de beneficios. Ya os adelantaba Fernando, ya os lo ha adelantado Jorge. Yo estoy dentro del área de desarrollo de negocio en una línea que se llama Health Solutions, o sea que os podéis imaginar a qué temas nos vamos a centrar, que va a ser la parte de salud y luego toda la parte de beneficios adicionales que se pueden dar a los empleados, le hace temas de vida, asistencia en viaje y demás.
Lo que está demostrando la crisis del COVID a día de hoy es que las personas están en el centro de todas las organizaciones. Lo que hasta ahora dábamos por descontado, que era pues la salud de todos, de los empleados, de todas sus familias, ahora ya ha dejado de ser un objetivo a preservar y ha pasado a ser la máxima prioridad. La clave en este nuevo escenario la van a jugar tres grandes pilares, que es en lo que nosotros en AON nos hemos centrado, que va a ser la protección de estos empleados y sus familias, garantizando en todo momento y como tema prioritario su salud a través de la seguridad. Muchas veces, y aquí a lo mejor nos metemos ya en un tema un poquito espinoso, disminuyendo, ¿no?, todas esas protecciones destinadas, ¿no?, a través del LOPD y demás, que tenemos respecto a nuestros datos y demás, ¿no? Se prioriza y se maximiza la seguridad cediendo un trocito de nuestra parcela más íntima. Por favor, pasa a la siguiente slide. Entonces, aquí me gustaría comentaros, antes del confinamiento, hace 9-10 semanas, todos los directores de recursos humanos y todos sus equipos estaban centrados en temas como retención de talento, mejorar la experiencia de empleados. Ahora vemos cómo la preocupación absoluta es porque sus empleados estén bien protegidos en las cuestiones más esenciales. Yo lo llamo una tendencia al back to basics, ¿no?, que los programas de beneficios contratados tengan las coberturas más adecuadas y que éstas se puedan activar en caso de necesidad. Por ejemplo, seguros de asistencia en viaje que cubran la repatriación de esas personas o de esos trabajadores que en un momento dado pues estaban en otro país haciendo o desarrollando labores de negocio y se declaró la pandemia. La posibilidad de que estos puedan retornar sin ningún problema. O, por ejemplo, seguros de vida que garanticen la cobertura de fallecimiento en caso de declaración de pandemia. Nos hemos encontrado con que muchas empresas tenían contratados estos tipos de seguros sin cubrir precisamente esta cobertura, ¿no? Se excluía siempre la pandemia. Por algo que comentaba ya Fernando al principio de la exposición, que es que no estaba catalogado como en los principales riesgos a tener en cuenta. También, por ejemplo, nos hemos preocupado muchísimo en todo el tema de garantizar un mínimo ingreso vital a aquellas personas que en un momento determinado pues estuvieran ingresadas o hospitalizadas por COVID, incluso que pasaran por la UCI. Muchas empresas nos pidieron ayuda y nos dijeron, oye, ¿cómo podemos dar a nuestros empleados un pequeño capital en caso de que se les diagnostique el COVID? Hemos trabajado en ello con muchísimo éxito. Y luego también hemos visto la convivencia en la parte de la salud, y les decía, tres pilares, ¿no? Y con esto vamos al área de la telemedicina, equilibrio emocional e información a todas las empresas clientes nuestras. Hemos visto cómo han estado conviviendo en este periodo tanto lo que son la sanidad pública con la sanidad privada, cómo la sanidad privada se ha puesto a disposición de la sanidad pública, ¿verdad? Cómo las compañías aseguradoras en el área de salud al menos han decidido dar cobertura al tratamiento de COVID teniendo en cuenta que estaba excluido expresamente las pandemias en sus condicionados. Cómo los hospitales han trabajado en crear circuitos limpios de COVID, los llaman así, los circuitos limpios y los circuitos sucios, para que las personas que tuvieran otra serie de patologías pudieran continuar con sus tratamientos, bien embarazos, tratamientos crónicos o, por ejemplo, tratamientos oncológicos, ¿verdad? Y además, tanto las compañías aseguradoras como los hospitales, como otra serie de plataformas, han intentado promocionar muchísimo pues todo lo que tenía que ver con esa transformación cultural y digital que ha supuesto el COVID, que es, por ejemplo, la aparición con muchísima fuerza, aunque ya empezaba, ¿no?, a tener sus puntos interesantes de la telemedicina. Los hospitales han empezado a habilitar consultas de telemedicina para hacer seguimiento a los pacientes. Las compañías aseguradoras han fomentado muchísimo estos canales. Hace unos días publicaba una compañía aseguradora, la segunda dentro del ranking DICEA, cómo había visto multiplicar por más de 10 el número de usos que se le daba a estas consultas digitales, pasando de aproximadamente en el mes de febrero de tener unas 300 consultas digitales diarias a más de 5.000 en el mes de abril. Esto
Esto es una barbaridad. También hemos visto cómo plataformas independientes de telemedicina han empezado a crear servicios a petición de empresas específicos para dar atención a sus empleados con cuestiones que se le planteaban con dudas generadas por el COVID. Pero también han empezado a incluir nuevas especialidades a través de este canal de telemedicina, que no eran a priori las más habituales o las que todos podríamos pensar, ¿no? Ya no estamos hablando de una consulta de psicología o una consulta de nutrición, sino estamos hablando de especialidades con muchísimo más calado y muchísimo más potentes dentro de lo que es la parte de la medicina, una cardiología, una urología, ginecología, ¿verdad? Que son especialidades que a priori nos cuesta un poco reconocerlas y que se pueda dar el tratamiento o continuidad del tratamiento vía telemática. Esta tendencia ha llegado para quedarse y todos vamos a acabar, ¿no? Igual que estamos teniendo esta reunión, bueno, pues teniendo asistencia médica a través de este punto. También es importante todo el tema emocional, el bienestar emocional. Os hablaba Jorge antes de esos 4 pilares, ¿no? La parte social, bueno, pues yo creo que la hemos vivido todos dentro de este confinamiento, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una fiesta de cumpleaños o un aperitivo o una videollamada con varias personas, bueno, pues para poder relacionarnos entre todos? Y además yo creo que es importante el equilibrio emocional de los trabajadores en casa, trabajando, combinando no solamente las labores del hogar, sino también el cuidado de los niños, el ser profesores, el ser monitores, el ser, bueno, miles de cosas, ¿no? Hombres orquestas que muchas veces han minado dentro de lo que es, bueno, pues nuestro bienestar emocional. Nosotros, por ejemplo, aquí en AON hemos lanzado una iniciativa que ha tenido muchísima acogida, una plataforma que se llama The Holistic Concept, y hemos tenido muchísimos registros de un montón de empresas donde los empleados pues podían hacer desde su sesión de yoga, hablar con un psicólogo o bien tener, bueno, pues la sesión de gimnasia que tan recomendable es para todo esto. Y el tercer pilar, y no quiero dejarlo de lado porque yo creo que es bastante importante, es todo lo relativo a la seguridad. Ya lo anticipaba Fernando Caballero en todas esas tips y recomendaciones y conclusiones que nos daban y que vamos al final avanzando en esta desescalada, ¿no? Hay provincias en fase 1, como Madrid, en fase 2, hay algunas ya que están empezando a apuntar a la fase 3 y la realidad es que vemos que los trabajadores poco a poco se van reincorporando a las oficinas, a las plantas de trabajo. Sabemos que siempre ha habido un sector, de algunas empresas que por su tipo de actividad no han podido desarrollar sus funciones vía teletrabajo, bien porque sean actividades esenciales o bien porque directamente no han podido trabajar, pero en cualquier caso todas las empresas están muy interesadas en cómo realizar esa desescalada. Nosotros recomendamos que sea ordenada, que garantice en todo momento la seguridad de los empleados. Y el primer paso para poder realizar esto es la elaboración de un mapa de riesgos que permitan analizar la situación de salud en la que se encuentra la empresa. Vamos a detectar qué personas tienen enfermedades preexistentes, qué personas son las que llamamos nosotros vulnerables, personas embarazadas, por ejemplo, o vamos a detectar qué personas pueden ser sospechosos de padecer esta patología, ¿verdad? Pues que han tenido contactos, que han realizado viajes y demás, o determinados sectores, como podría ser el sector sanitario. Y una vez que tengamos este mapa de riesgos, lo que tenemos que hacer es cruzarlo con un mapa de talento. Las empresas deberían tener identificadas qué personas son extremadamente necesarias y estratégicas para que acudan rápidamente a sus puestos de trabajo, qué personas es recomendable que vaya y una tercera fase que sería, ¿no?, la más estable ya, pues personas que puedan desempeñar o bien su trabajo de su casa o que no sean absolutamente esenciales. Creo que fue hace unos días, hablando con una farmacéutica bastante potente, me decía que salvo las plantas de trabajo, el 100% del personal de oficina se había detectado que no era estratégico ni que tenía que estar en las plantas. Creo que aproximadamente eran unas 1.200 personas las que iban a continuar trabajando
sine die desde sus casas, ¿verdad? Muchas veces tenemos ese afán de volver y tenemos que determinar bien qué personas vuelven. Y una vez que se haya determinado y se haya cruzado esos dos mapas, es cuando tenemos que activar todo el paquete potentísimo de medidas de prevención, jugando un papel importantísimo la realización, por supuesto, de test, pero además de test periódicos. Lo que no vale es sacar la foto en un determinado momento. Estos tienen que repetirse a lo largo del tiempo. Nosotros recomendamos pues, un periodo prudente de aproximadamente 3 semanas, porque los test lo que nos sacan es una foto fija en un determinado momento. Luego todo el sistema de EPIs, ¿verdad? Las mascarillas, que es lo más importante, nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás, el distanciamiento, esos famosos 2 metros, y la higiene total, absoluta. Acordaos, los guantes nos dan una falsa sensación de seguridad, lo más importante es lavarnos las manos constantemente. Y en las empresas, cómo no, redefinir todo el tema de espacios de trabajo, junto con el tema de la redefinición de espacios de trabajo, la flexibilización de horarios. Son una serie de tips, hay muchos más, que os adelantamos desde aquí que pensamos que os pueden servir de ayuda, porque estamos viviendo un momento que ya, la transformación cultural se ha producido, nuestra forma de interactuar ha cambiado completamente, la deberíamos de mantener durante un tiempo, porque el virus ha venido para quedarse, o sea, no va a desaparecer, tenemos que aprender a convivir con él. Los datos que tenemos ahora de bajada se deben fundamentalmente a ese distanciamiento social que se ha producido, pero en el momento que esto se vuelva a activar, o sea, nos volveríamos a encontrar en una situación, hombre, yo no digo que igual, pero muy similar, con lo cual, hasta que haya un tratamiento efectivo, que parece más probable que una vacuna, que a lo mejor puede tardar en llegar, aunque hay pues ensayos sí prometedores que ya han pasado a la fase experimental de personas, esto va a tardar, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y aprender a convivir con este virus. Por mi parte, David, te dejo paso para que puedas continuar con la intervención. Perfecto, muchas gracias, Belén. Pues bueno, recabar y reincidir en el agradecimiento a todos vosotros por estar hoy aquí y asistir a este webinar, a esta charla en la cual pues lanzamos algunos mensajes que consideramos importantes para todas las empresas, un poco independientemente de su sector, ¿vale? Y como última intervención de la serie de webinars, me gustaría daros unos breves tips siguiendo un poco con lo que ha comentado en el transcurso de la charla tanto Fernando Caballero como ahora recientemente Belén, en temas de ciberseguridad. Muchos de vosotros quizás por el sector, por la actividad, por ser algo que quizás no estaba dentro de los planes de estrategia y de gestión del riesgo habitualmente, el ciberriesgo a lo mejor no lo tenéis considerado como un riesgo clave, ¿vale? Indicaros que dentro de las numerosas encuestas que aún hacemos y que también obviamente llevamos a cabo en este tema, la ciberseguridad o el riesgo cyber se considera como uno de los principales riesgos, ¿vale? En concreto, Fernando ha facilitado el mapa de riesgos según el último estudio de encuesta realizado, y este se sitúa en el punto 6. Pero también es cierto, y aquí la un poco el tema con lo comentado por Belén, que la parte de protección de datos, la parte de continuidad o la gestión del riesgo tecnológico también se incluye dentro de estos 10 como riesgos adicionales, ¿vale? Esto es porque básicamente en base a nuestra experiencia, datos públicos, etcétera, y de siniestros que nosotros manejamos, el coste medio de un ciberincidente en el año pasado, que es hasta donde tenemos datos cerrados, se sitúa por casi cercano a los 3,5 millones de euros, ¿vale? Ahí lo tenéis la información en dólares para quienes estéis conectados a través de la Webex, pero en términos de cifra 3,5 millones, ¿vale? Es un riesgo que realmente va mucho más allá de la parte de tecnología, es un riesgo de negocio, ¿vale? Es un riesgo de negocio porque tiene impacto legal, puede tener impacto reputacional, pero siempre va a tener un impacto financiero, ¿vale? A nivel de tamaño de empresas, que también se ha ido comentando a lo largo de la ponencia, esto no es un riesgo que solo afecte a unos y no a otros, o a los clientes solamente de cierto volumen o grandes, afecta a todos. La realidad es que más del 50% de las empresas de mid-market, o sea, si todos con una facturación igual o inferior a 250 millones de euros, han tenido o han sufrido una fuga de datos, ¿vale?
Pero si eso lo llevamos a efectos de phishing, de un bajo control o inexistencia de medidas de ciberseguridad, el 85% de esas organizaciones han sufrido algún tipo de ciberataque o ataque de phishing. Esto, básicamente, para que lo entendamos todos, viene siendo un email que suplanta la identidad de alguien para conseguir algún tipo de fin. Ese fin, en muchos casos, es o el robo de la información para proceder a una extorsión económica posterior, o el robo directo de dinero porque nos alteran los datos de facturación entre nosotros y los proveedores, para al final pagárselo a quien no sabemos que lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto es un breve overview de que obviamente el ciberriesgo o el riesgo de tecnología tiene un gran impacto en las organizaciones, y manifestar una vez más que desde ahora nos podemos apoyar, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos y entramos en el detalle de por qué el cyber o la ciberseguridad es un riesgo de negocio, ¿vale? Al fin y al cabo, este riesgo se puede materializar por distintos puntos de acción o fugas, ¿vale? Por un lado tenemos la parte más normativa, más procedimental, es decir, la tradicional multa o sanción. A efecto, por ejemplo, en normativa de protección de datos a nivel europeo, pero esto ya ocurría anteriormente, podemos ser víctimas de un gran impacto económico en nuestras cuentas y en nuestro balance si sufrimos cualquier tipo de fuga de datos, y obviamente estamos expuestos tanto a nivel del negocio y a nivel reputacional como de cara a efectos de una posible sanción o multa por los organismos competentes, ¿vale? Luego, también la cadena de proveedores, quién tiene acceso a nuestra información, quién opera nuestros sistemas, ¿vale? Es también algo que es clave y supone el 70% de los incidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, más allá de la inversión que podamos tener o no a nivel interno, la toma de decisiones, de contrataciones, de externalización, tienen sobre todo un impacto financiero, casi que me atrevería a decir que puro, ¿vale? Se pondera muy mucho la parte económica, el precio, ¿vale? Y esto al final lo que hace, cómo impacta es que al final estamos eligiendo, en muchos casos, no en todos, ¿vale? Pero en muchos casos estamos eligiendo a proveedores que tienen un nivel de seguridad muy inferior en comparación con otros, y que al final van en contra de nuestra propia estrategia y de nuestra propia inversión en tecnología y en seguridad, ¿vale? A efectos de sistemas, todos sabréis, con independencia del sector en el que os encontréis, que nos apoyamos en tecnología, o sea, desde el tradicional email a servidores, a operación, ahora que trabajamos desde casa por redes virtuales, telepresencia, el teletrabajo, ¿vale? Entonces es muy importante identificar y establecer medios y mecanismos de control suficientes para controlar lo que ya teníamos y lo que ha venido para quedarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los empleados siguen prestando su actividad, siguen operando con cierta normalidad, vamos a decirlo, ¿vale? Su trabajo no ha cambiado la forma en la que lo entregan, pero no ¿vale? Entonces es muy importante, al margen de proteger nuestros datos, de evaluar a nuestros proveedores, de tener un proceso robusto para su selección y de identificar procedimientos y controles en tecnología, poder aportar formación a empleados y concienciación, ¿vale? Todo esto va encaminado a ofrecer una serie de medidas de prevención que obviamente redundan inicialmente en el beneficio de la compañía y en la continuidad del negocio, ¿vale? Luego, otros efectos que pueden tener impacto, pues vienen siendo pues temas como la actualización de los datos, qué datos reclamamos de empleados y de clientes, cómo los tratamos, cómo los almacenamos, ¿vale? Si estuviéramos en un proceso de fusión y adquisición, independientemente si somos el que compra o el que es comprado, dependiendo del rol que juguemos, obviamente es muy importante tratar de homogeneizar todo ese procedimiento de compra, de evaluación y de toma de decisión. Y en última escena o en último punto, es muy importante contar con un plan de respuesta, con un plan de continuidad, con un plan de gestión, en definitiva. Esto irá muy mucho porque muchas veces la gestión del riesgo se hace de una manera muy estratificada, por conocimiento limitado, por medios, por recursos, pero como habéis podido ver, hoy hemos hablado, Fernando Caballero ha dado un aporte, una visión sobre el riesgo en general y cómo desde ahora lo podemos gestionar. Jorge ha hablado de la parte del impacto más financiero a través de, digamos, las personas, dicho de alguna manera general,
y Belén se ha centrado un poco en la parte de la seguridad o la continuidad y la gestión de los empleados. Si os fijáis, cualquiera de esos factores se hace o tiene una base en tecnología, por lo tanto, lo que os podría parecer raro un poco por la temática que empleábamos, como veis, encaja muy bien, obviamente en unos aspectos más y en otros menos, pero al final, como la tecnología es la base de nuestro negocio, es un riesgo de negocio que debemos de proteger. Y si no lo protegemos, si no lo cuidamos, si no mejoramos nuestro nivel y nuestra madurez, al final lo que estamos haciendo en términos financieros es retener un posible y futuro impacto dentro de nuestro balance. No lo estaríamos gestionando y no lo estaríamos transfiriendo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cuál es la propuesta que AON hace a sus clientes y a toda la red, digamos, que lo podrían necesitar. Nosotros, en este caso lo represento yo con la figura de la consultoría en ciberseguridad. Mi nombre es David Rubio, soy el responsable del departamento de consultoría en este ámbito, y aquí nos centremos básicamente de una forma visual en evaluar y gestionar o ayudaros a gestionar este riesgo de una manera eficiente y eficaz. ¿Cómo? Pues, primer paso, tenemos que tomar y llevar a cabo una evaluación para saber cómo estamos, qué tenéis, de dónde partimos. No existe ningún asesoramiento si no hay un conocimiento previo muy estricto, muy procedimentado y de alto valor añadido. Después de esta evaluación podemos seguir trabajando desde el mundo, digamos, de consultoría o de servicio, facilitando servicios de cuantificación, que en estos tipos de servicios, dicho de alguna manera, lo que tratamos es de pasar del tradicional impacto de riesgo alto, medio o bajo, o de su probabilidad, cuantificarlo en términos financieros, porque solo así podremos saber cuál es el riesgo o la retención que estamos asumiendo en balance y tomar las medidas en consecuencia que estén equilibradas, ¿vale? Tanto la parte de evaluación o los servicios que se engloban dentro de evaluación como de cuantificación aportan mucho valor a la hora de buscar una póliza en mercado, que quizás pueda ser uno de los principales perfiles con los que más nos tengáis identificados. Pero como estáis viendo, vamos más allá de las pólizas. Somos gestores de riesgos, asesoramos a los clientes más allá de una transferencia del mismo, ¿vale? Y en paralelo, pues podemos realizar otra serie de servicios más técnicos, que aquí no voy a entrar muy en el detalle, porque seguramente por el perfil pueda perder a alguno de vosotros, pero obviamente este tipo de servicios de respuesta ante incidentes van orientados a la mejora y evaluación continua, porque todo aquello que no controlemos supone un riesgo per se para nuestro negocio. Como veis, toda esta gestión está perfectamente integrada, si lo vemos desde un punto de vista de seguros, si lo vemos desde un punto de vista de gestión de riesgos. Y si pasamos a la última pantalla, para que sirva un poco de ejemplo de cuál es nuestra metodología y cuál es el impacto que podemos tener o las consecuencias económicas que podemos estar reteniendo y asumiendo en balance si no gestionamos adecuadamente este riesgo, vemos que, por ejemplo, podemos tener gastos por temas o impactos por la gestión de una posible crisis que suframos, ¿vale? Hablamos de gastos legales donde podemos ser requeridos por denuncias porque hemos filtrado datos personales de empleados, de personas o de clientes. Podemos necesitar informática forense, que esto viene a ser básicamente el análisis de cómo ha sucedido el incidente de ciberseguridad. También, como comentaba antes, el cyber se puede convertir en un tema reputacional, entonces ahí tendríamos también la parte de relaciones públicas o la parte de notificación y call center, ¿vale? A efectos de pérdida de ingresos, obviamente podemos sufrir una parada que pare nuestro negocio, no a los efectos a lo mejor del COVID, que es un paro de producción o un paro quizás de distribución a ciertos niveles, sino de operación y de gestión. Entonces, todo esto al final engloba una serie de gastos que, junto con la parte de defensa, sanciones y multas, responsabilidad civil o gastos extraordinarios, es necesario cuantificar, pero previamente hay que evaluar e identificarlos para saber realmente a qué nos estamos enfrentando, ¿vale? Todo este tipo, digamos, de alcances de una forma muy enfocada en la gestión del riesgo son los servicios y las soluciones que desde ahora os podemos ofrecer, y que si alguno de vosotros o vuestras compañías o compañeros estuvieran interesados en hablar de ellos, a través de Bernardo o de Santiago, podéis hacernos llegar vuestras cuestiones para que podamos ayudar a abordarlos y que tomemos entre todos pues la mejor solución de cara a vuestro interés para la continuidad de vuestro negocio. Y por mi parte, hasta aquí he llegado. Santi, te cedo la palabra por si hay alguna pregunta, alguna cuestión que puedas dar de paso. Gracias a todos.
Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Entre que hemos empezado un poquitín tarde y luego creo que nos hemos ido un poco de tiempo, vamos un poquitín más retrasados de lo que queríamos estar alrededor de 1 hora. Sí que hay alguna pregunta. No sé si Juan Ignacio tiene alguna que quiera decirnos o plantearnos antes. Si no, hay algunas en el chat que puedo pasar a comentar. Pero bueno, aquí hay una que pregunta que si un empleado puede negarse a acudir al puesto de trabajo cuando éste está adaptado con las distancias de seguridad y con los EPIs adecuados. No sé quién puede responder de vosotros a esta pregunta, quizá Belén o así. A ver, yo creo que aquí lo que hay que valorar, ¿no?, es una voluntariedad, ¿no?, por parte de los empleados, ¿no?, y de las empresas, en el sentido de que si ellos quieren volver al trabajo, la compañía tiene la obligación de presentarle toda una serie de medidas de seguridad. Si estas medidas de seguridad quedan garantizadas, existe esa obligatoriedad, yo creo, por parte del trabajador de volver, salvo que haya alguna serie de causas que lo justifiquen, bien porque bueno, pues esté conviviendo con personas mayores, porque tenga patologías previas, porque esté conviviendo con una persona embarazada, por ejemplo. Estoy pensando, estas circunstancias se pueden valorar, pero yo creo que sí, existe esa obligatoriedad. Vale. Hay por aquí alguna más. En el caso de que en la empresa ya existe un plan para la vuelta a la normalidad, ¿AON puede ayudar de alguna forma en la revisión o adaptación o hay una normativa ya existente para ayudar en ese plan? Yo creo que esto va más enfocado quizá a Fernando Caballero. Perdona, perdona, Santiago, dime. Sí. Dicen que sí, en el caso de que en la empresa ya exista un plan para la vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad, si existe una normativa y aún puede ayudar de alguna manera en la revisión o adaptación de ese plan. Sí, por supuesto, es parte de nuestro trabajo. Nosotros lo que hacemos es ver un poco el negocio, trabajar con la dirección de la compañía, ver los requisitos sectoriales y sobre todo priorizar qué es crítico, qué no es tan crítico, y hacer un mapa de vuelta a la normalidad siempre con los objetivos financieros de personas, de cash flow en el horizonte. No, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? De hecho, al final nos ha sorprendido a nosotros que hemos sido no malos vendedores, entre comillas, ¿no? Pero al final lo que nos han pedido las organizaciones es decir, si tiro de un consultor de riesgos, aparte de dar una buena imagen y reputación hacia el exterior, de presentar mi plan, por ejemplo, las ferias les estamos ayudando un poco a organizar las tareas y dar una buena imagen al sector, de decir, oye, hemos hecho un análisis de riesgos, va a estar todo controlado, vamos a volver con este orden, vamos a empezar por aquí y vamos a acabar por este proceso. O sea que sí, la respuesta es que sí. Perfecto. Hay por aquí alguna más. Jorge, has hablado de retribución variable para comerciales. ¿Cómo crees que afectará esta situación a la efectividad de las redes comerciales y si hay algo que se pueda hacer para seguir potenciando las ventas en esta situación en la que no nos podemos casi viajar, nos gusta mucho el contacto, pero es un poco complicado, ¿no? Me pasa lo mismo que como pasa con Fernando, que también es otra de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es replantear totalmente la labor comercial desde el punto de vista del perfil, incluso de las personas que están realizando esa labor. Los líderes comerciales hay que analizarlos, cómo están preparados para este nuevo entorno. Hay un nuevo canal comercial, con lo cual en ese sentido el comercial tiene que estar acostumbrado a lo mejor no visitar tanto cliente físicamente, empezar a visitarlo virtualmente. Eso implica ampliar la marca personal o bueno, el comercial que sea una referencia al mercado, implica cambiar los materiales de ventas, implica la replanificación comercial, igual ya no hay que dedicar tanto tiempo a viajes y más a otro tipo de cosas.
Bueno, la verdad es que ahí hay un campo enorme. Nosotros tenemos un área de efectividad comercial y hay un campo enorme de trabajo que hay que explorar y bueno, no todo es retribución, solamente retribución y objetivos, hay que trabajar muchos otros aspectos. Aquí hay otra. Si hay un repunte de la enfermedad, ¿creéis que los gobiernos europeos volverán a encerrarnos en casa y paralizar la economía como se ha hecho ahora? ¿O ya habrá un plan, una preparación para que no tenga que suceder esto? Me está recordando esto a una noticia que no sé si he leído hoy o ayer, en la que hablaba un virólogo en el que decía que si esta situación volviera a suceder en octubre, como así se prevé, una segunda ola, hay mucho riesgo de que nos pille a todos poco preparados. Nosotros pensamos, ¿cómo es esto posible? Si acabamos de vivir una situación estos últimos 3 meses que no habíamos vivido en la historia. Yo aspiro a que todos los gobiernos, todas las empresas, empiecen a tomar medidas para poder, pues que en caso de que vuelva una segunda ola, que está prevista para el mes de octubre, siento dar la mala noticia, independientemente de que tengamos quizá ya un tratamiento efectivo o no, todas las empresas tengamos un plan para poder trabajar, desde colegios, universidades, pues pequeñas industrias, restaurantes. Si empezamos a adoptar las medidas de una manera muy precoz, a lo mejor no tenemos que llegar a este confinamiento tan brutal al que hemos tenido por el que pasar estas semanas, ¿no? Sí, como dicen, podemos tropezar con la piedra, pero no cogerle cariño, ¿no? Yo creo que lecciones aprendidas sí que ha habido, ¿no? Desgraciadamente, pues hemos aprendido a funcionar desde lo digital, la distancia. En nuestros negocios creíamos que nos iban a afectar en muchos ámbitos y se han visto afectados. O sea que algo yo creo que habremos aprendido y como os decía en la presentación, es un puente que no va a acabar de pintarse nunca. El tema volverá, desgraciadamente. No sé si nos estamos yendo, pero bueno, es que hay alguna más. ¿Qué impacto ha podido tener el COVID en la siniestralidad en salud o en las pólizas de asistencia en viaje? Y si hay una previsión de que pueda haber incremento de las primas en las pólizas de salud. Creo que esa también es para mí. Una reseña, lo primero de todo, la publicación sale en El Mundo y el titular es: los médicos avisan, llegará otoño y nos va a coger con la misma falta de organización que en febrero. Lo podéis ver en El Mundo este tuit o esta publicación. Nosotros estamos trabajando con las compañías aseguradoras, tanto de salud como en la parte de vida, en la parte de asistencia en viaje, para conocer cómo ha sido el impacto de la siniestralidad estos meses. Estamos anticipando y estamos presionando. Es cierto que es difícil conocer a día de hoy cómo va a impactar en esta siniestralidad por varios factores. El primero y principal es que los hospitales suelen facturar con aproximadamente 2 meses de cadencia, con lo cual todavía no está llegando esa facturación de lo que se haya generado de gasto en el mes de marzo y abril a las compañías aseguradoras. El segundo es que los tratamientos que no eran urgentes se dejaron no de lado, pero se dejaron, como si dijéramos, congelados, ¿no?, durante estos meses de marzo y abril. Y el tercer punto es cómo va a repuntar ahora toda esa actividad. Se prevé que empiece a aflorar una actividad médica frenética en las áreas que no tengan que ver con la parte del COVID, ¿no? Todos pensamos, por ejemplo, consultas preventivas a las que acudíamos, pediatras, alergólogos, la revisión ginecológica, las hemos dejado congeladas estos meses y seguro que de cara a los próximos meses pues queremos tenerlas, ¿verdad? Con lo cual ahí también va a haber un repunte. Normalmente las compañías aseguradoras nos suelen dar los datos en los meses de septiembre, octubre, teniendo en cuenta el impacto que supone el mes de julio de bondad o datos buenos en la siniestralidad. Todos estamos de vacaciones. Con lo cual, nosotros en el momento que veamos
ya alguna tendencia, alguna anticipación, estaremos en disposición de contárselo rápidamente a nuestros clientes. Pero lo que no cabe duda es que las primas probablemente se vayan a encarecer un poquito. ¿Por qué? Porque los hospitales van a subir sus tarifas. ¿Por qué? Porque han supuesto estos 3 meses un descenso del 85% de su facturación. O sea, técnicamente cualquier empresa que haya bajado su facturación un 85% se encuentra seriamente comprometida, que es lo que les ha sucedido a ellos. Si se recuperan, quizá ese incremento bueno, pues sea un poquito más bajo de lo que nosotros podríamos esperar, pero quizá el dato bueno, pues que sea ese. En la parte de Business Travel vemos que se ha producido un incremento brutal en la pata. Sabéis que la parte de Business Travel o de asistencia en viaje tiene una pata sanitaria muy importante y ahí sí que se ha producido un gasto importante. Aproximadamente el 78% de los gastos en los que se han incurrido estos meses en la parte de asistencia en viaje ha sido la parte de asistencia sanitaria. Todos podíamos pensar en esa parte de repatriación que casi bueno, pues contempla el 15% del resto del gasto, pero la parte sanitaria es la que quizá haya tenido más relevancia, con lo cual también se puede esperar una pequeña subida. No sé si he respondido la pregunta, espero haber dado la suficiente información. Creo que sí, yo creo que sí. Y por último, desde el punto de vista de la ciberseguridad o del ciberriesgo, AON, ¿cómo puede ayudar a las empresas a mejorar en tener controlado ese riesgo? Vale, esa pregunta creo que va para mí, pues vamos a responderla. Desde AON, también un poco por darle cuerpo a la respuesta, disponemos de soluciones y recursos para ayudar a evaluar cuál es el riesgo de ciberseguridad de los clientes. Y también aquí un poco por presentároslo, indicaros que hemos lanzado una campaña en la cual ponemos a disposición de todo aquel que esté interesado nuestra plataforma de identificación y valoración del riesgo de ciberseguridad con carácter bonificado, como un esfuerzo de todos por poder ayudar y ayudaros a identificar este riesgo y poder tanto mitigarlo como posteriormente, si no lo tenéis transferido, pues poder transferirlo con garantías y haciendo una adecuada presentación de vuestro nivel de madurez. Dicho lo cual, un poco repitiendo mi mensaje anterior, esta plataforma, si estáis interesados, podéis contactar con Santiago para que os pueda hacer la gestión oportuna y necesaria y en segundo lugar, pues cuando eso surja, lo hablamos, os damos acceso y vemos cómo os facilitamos acceso a la misma y os proveemos valor. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito del tiempo esperado. Espero que haya sido interesante, que os haya servido de algo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y voy a dar paso a Isabel porque parece que Juan Ignacio tiene algún problema y a Bernardo que se puedan despedir. Nada, Juan Ignacio me pide que os transmita sus completas disculpas porque ha tenido un problema de conexión y nada, se le ha ido. En primer lugar, muchas gracias por toda la información que nos habéis dado. Sí que os pediría, Santiago, que la presentación nos la hagáis llegar porque muchas personas que se querían conectar no lo han podido hacer por diversos problemas. Esta misma tarde tenemos otro webinar, entonces yo creo que tenemos todo está la acumulación de agendas que bueno, que es complicado, pero sí que me piden por favor que me hagáis llegar la presentación. Sí. Y luego también me parece muy interesante porque como sé que algunos de nuestros asociados trabajan con vosotros, os conocen, pero otros no. Y sí que me gustaría que recibieran toda la información posible vuestra, porque, por ejemplo, en el caso de ciberseguridad y demás, me parece que os van a hacer bastantes consultas. Entonces, si te parece bien, Santiago, lo hacemos así. Me haces llegar la presentación y me haces llegar información vuestra, ¿vale? Yo pondré tu contacto para que todas las consultas que se puedan hacer, aparte de que me las hagan a mí, yo te las derive, pues te pasen a ti cualquier tipo de consulta, ¿vale? ¿Te parece bien? Y nada, muchísimas gracias, Bernardo.
Cuando quieras, te despides. Bueno, por nuestra parte, bueno, dar las gracias a los ponentes por sus exposiciones tan didácticas. Y bueno, yo creo que a la empresa familiar de Castilla-La Mancha darle la enhorabuena por esta magnífica Webex que ha podido organizar de una forma tan interesante. Y nada, brindar nuestros servicios a donde podamos ayudaros y daros las gracias y que estamos a vuestra disposición para siempre que queráis. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya está todo. Hasta luego. Que tengáis buen día. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.